Desde su primera aparición, Héctor Barbosa dejó en claro que no era un simple villano, era un estratega nato, un líder temible y un pirata de ambición desmedida. Su primer gran movimiento lo demostró: traicionar a su entonces capitán, Jack Sparrow, y apoderarse del Perla Negra, el barco más veloz jamás construido. Durante los siguientes 10 años, Barbosa infundió el terror sobre los mares del Caribe, embarcado en una única obsesión: recuperar su humanidad. Debido a que había sido maldecido por el mismo oro que lo impulsó a traicionar a Jack, el tesoro azteca de Cortés, él junto con su tripulación, tras gastar las 882 piezas, serían condenados a ser despojados de todo placer, volviéndose más letales, y con ello nacería la leyenda viviente de Héctor Barbosa. Fue en aquellos tiempos cuando Barbosa dictó su castigo más cruel: condenar a Bootstrap Bill Turner a una eternidad en los oscuros mares, atándole a un cañón y arrojándole al fondo del océano, con el cargo de haber hurtado una pieza del oro azteca, con el objetivo de enviársela a su hijo William Turner, acción que lograría, una acción que para Barbosa fue imperdonable, pues ya sabía que para romper la maldición, cada moneda debía ser devuelta al cofre de piedra del que provenía. En su búsqueda por romper la maldición, Barbosa incluso se enfrentaría a uno de los dioses del mar, Palemón, un ente con apariencia de niño pero con oscuros propósitos: devorar las almas de los piratas para mantenerse joven. Pero ni siquiera su poder divino fue suficiente para doblegar la voluntad de Barbosa, quien acabaría venciéndolo. Su obsesión finalmente lo condujo a Port Royal, el lugar donde el oro lo llamó por última vez. Ahí desató uno de sus ataques más infames. En el proceso consiguió por fin la pieza que le faltaba, pero en ese mismo lugar su pasado volvería por él. Jack Sparrow, el hombre que había traicionado una década atrás, había regresado en busca de venganza. Justo en el instante en que la maldición se rompió, gracias a la sangre de William Turner, sería Sparrow quien apretaría el gatillo, dando un disparo certero para arrebatarle la vida al hombre que le quitó todo. Pero su historia no terminaría ahí. Tiempo después, sería resucitado por Teodalma, el avatar terrenal de la diosa Calipso, con un propósito claro: liderar la expedición hacia los dominios de Davy Jones para rescatar a su ejecutor, Jack Sparrow, cuya presencia era necesaria por el Real de A8 que poseía, con la finalidad de liberar a Calipso de su cuerpo mortal. Fiel a su estilo, Barbosa cumpliría su promesa, a su manera. En el enfrentamiento contra el holandés errante, fue Barbosa quien lideró al Perla Negra hacia el borde del remolino conjurado por Calipso, sabiendo que solo adentrándose a esta anomalía marítima podría igualar la maniobra de proa del holandés errante. De esta manera enfrentaría a Davy Jones, probando que no solo era desigual maniobrando barcos legendarios, sino que era su opuesto perfecto: un hombre libre, no atado a ninguna deuda y que elegía su destino a cada paso. Durante la batalla defendió el timón como un auténtico capitán, abatiendo enemigos con su espada y pistola, aunque perdería brevemente el control del Perla debido a verse rodeado. Lo acabaría recuperando en el momento justo, ordenando abrir fuego contra el mástil holandés errante para evitar su colisión final. Tras la derrota de la Compañía de las Indias Orientales, los piratas celebrarían en Tortuga, donde Jack y Gibbs desembarcarían, momento el cual Barbosa aprovecharía para reclamar por segunda vez al Perla Negra. En aquel momento, su atención se había volcado hacia la fuente de la juventud, aunque este interés iría de la misma manera en que llegó, cuando se enteró de que Sparrow le había robado las cartas de navegación para llegar hacia ella. Con el tiempo, algunos de sus hombres lo abandonarían, tales como Marty, Mulroy y Murtaugh. Aún así, Barbosa siguió haciendo piratería, y en uno de sus ataques más famosos a un navío italiano obtuvo un artefacto invaluable: el diario de Galileo Galilei, característico de tener un gran rubí en la portada. Esto lo condujo a una nueva obsesión: el tridente de Poseidón. Tal fue la obsesión que se tatuaría en su brazo derecho la constelación que se mostraba en la portada del diario. Tiempo después, desde aquel hallazgo, Barbosa formaría una relación con Margaret Smith, y de ese amor nacería su hija Karina. Pero la tragedia no tardaría en llegar en la vida de Héctor, debido a que Margaret fallecería. Sintiéndose incapaz de criar a su propia hija, la abandonaría en un orfanato, otorgándole el apellido de su madre para protegerla del suyo, heredándole en el proceso el diario de Galileo Galilei, que había hurtado tiempo atrás, con la esperanza que el rubí de la portada le brindara alguna especie de futuro. De vuelta en el mundo de la piratería, el Perla Negra surcaría las costas de la Española con el mando de Barbosa, cuando de repente serían atacados sin previo aviso por el Venganza de la Reina Ana, el temible barco de Barba Negra. Antes de siquiera dar la orden de contraataque, Barbosa y su tripulación quedarían atrapados por los mismos aparejos del Perla, que bajo el poder de la espada de Tritón manipulada por Barba Negra, habían cobrado vida y se habían vuelto contra ellos. En un acto desesperado, con su espadón en la mano, Barbosa se vería obligado a tomar una decisión difícil:
cortar su pierna derecha para escapar del navío que alguna vez fue suyo. Aquella sería la segunda vez que Barbosa tocaría fondo, siendo la primera décadas atrás cuando perdió su antiguo barco, el Cobra, en medio de una emboscada, por lo que lleno de ira, esa misma noche juraría vengarse del hombre que le había robado el Perla. Para lograrlo, ofrecería sus servicios a la corona británica, misma que le otorgaría el perdón mediante un indulto real, y sería nombrado corsario del servicio de Inglaterra. Con el tiempo, se ganaría la confianza de la corte del rey George II, quien tiempo después lo elegiría para encabezar la expedición hacia la Fuente de la Juventud, con el objetivo de que los españoles no la consiguiesen antes. Al mando del HMS Providence, Barbosa volvería a cruzarse con Jack Sparrow y finalmente con Barba Negra. Llegado el momento, Barbosa desenvainaría su espada contra el pirata más temido por piratas, pero los años y la pérdida de su pierna pesaban, y Héctor lo sabía. Por ello, con antelación, había envenenado su espada hasta encontrar un punto ciego en el combate, que finalmente acabaría encontrando en el momento que los españoles irrumpieron en la Fuente de la Juventud, donde Barba Negra desviaría su atención por un instante. Aprovechando la situación, Barbosa incapacitaría a su enemigo con el veneno de su espada, para que posteriormente lo terminara derrotando con la misma hoja. Tras consumar su venganza, Barbosa reclamaría la espada de Tritón, al igual que el venganza de la reina Ana y la tripulación de su antiguo enemigo, empezando así la última etapa de su vida. Un año después, Barbosa se había convertido en el jerarca absoluto de los mares del Caribe, con una flota de 10 barcos bajo su mando, viviendo quizá por primera vez en mucho tiempo en paz, aunque todo principio tiene un fin. Un viejo espectro del pasado había regresado, el capitán Salazar, mejor conocido como el Matador del Mar, con una sola misión: aniquilar a todos los piratas vivientes y vengarse de Jack Sparrow, y en el proceso, Barbosa perdería su flota entera en cuestión de días. Sin otra opción, Barbosa, veterano en lidiar con lo sobrenatural, decidiría enfrentar a Salazar, pero no con violencia inmediata, sino negociando, con el objetivo de ganar tiempo para así moverse con ventaja e idear un plan para derrotarlo. Y eventualmente, ese escenario llegaría. En el momento más inesperado, Barbosa se reencontraría con su hija Karina, a quien había abandonado años atrás con el diario de Galileo Galilei. Ahora ambos tenían un objetivo en común: hallar el tridente de Poseidón, único artefacto capaz de romper todas las maldiciones del mar, incluida la de Salazar. Al llegar a la isla donde descansaba la legendaria arma, y habiendo colocado el rubí del diario donde correspondía, la isla y el océano adyacente se partirían en dos. Barbosa una vez más estaba en el centro del destino, mismo en el cual el tridente de Poseidón sería destruido, desvaneciendo todas las maldiciones del mar. Por su parte, Salazar, que los había estado persiguiendo, recuperaría su mortalidad. En ese instante crítico, Barbosa pondría en marcha su último acto, donde descendería sobre la mismísima ancla del Perla Negra, para rescatar a su hija Karina, a Jack Sparrow y a Henry Turner, quienes yacían en el fondo submarino, pero no estaban solos, debido a que Salazar y 2 de sus hombres también se habían aferrado al ancla. Durante el ascenso del ancla, un movimiento brusco en el Perla provocaría que Karina perdiera el equilibrio y cayera, donde Barbosa la terminaría salvando, y al hacerlo, ella observaría el tatuaje en su brazo descubierto, descubriendo que era la misma constelación que decoraba la portada del diario de Galileo Galilei, el mismo diario que había influido en toda su vida. En ese instante, Karina comprendería la verdad: el hombre que la había salvado era en realidad su padre. Barbosa le respondería que para él, ella era un tesoro, mirándola por última vez, con una mirada que irradiaba orgullo y despida al mismo tiempo. Acto seguido, Barbosa soltaría la cadena del ancla por su cuenta, descendiendo hacia Salazar. Así terminaría la travesía de Héctor Barbosa en la saga de Piratas del Caribe, no como un simple pirata, sino como una leyenda, un hombre que a lo largo de la vida desafiaría a dioses y rompería una maldición, y que al final encontraría su redención en aquello que jamás imaginó tener: el amor de una hija.